importante aquí es que vamos a poder compartir con ustedes y que vamos a poder ayudar, ¿no? Bueno, vamos a partir del principio, ¿no? Los anestésicos locales son fármacos que son capaces de bloquear de manera reversible, o sea que esto se va a quitar, la conducción de un impulso nervioso en cualquier parte del sistema, lo que va a tener lugar a la sensibilidad, que es lo que queremos. La función nerviosa se va a recuperar por completo una vez finalizado su efecto si pusimos el anestésico local correctamente. Entonces tú quieres que sea reversible el proceso que estás haciendo para que puedas trabajar y que una vez que termines de trabajar y el paciente no tenga molestias y el paciente no tenga dolor, tú puedas seguir, el paciente pueda seguir con su vida normal, ¿no? Y bueno, ¿cómo funcionan? Bueno, pues para que una neurona se estimule necesita abrir los canales, ¿no? De sodio. Los anestésicos locales pues van a bloquear los canales de sodio, como es el video aquí. Para que la neurona se estimule, necesitan estar permeables los canales, se taponean con el anestésico y entonces ya los canales de sodio van a estar cerrados, ¿ok? Entonces, así es como funciona un anestésico local. La verdad es que podría meterme a decirte mucho desmadre, pero hay muchos puntos y comas, muchos asteriscos, muchas cosas que decir entre paréntesis cuando hablamos de las mil equivalencias, de los pHs y todo eso. Y hoy solo vamos a mencionar las más importantes para nuestra práctica diaria, ¿ok? Bueno, los anestésicos locales se clasifican en dos grandes tipos, en los tipos éster, como la procaína, tetracaína y cocaína, y los tipos amida, ¿no? Que son los más usados por nosotros, los más comunes por nosotros, la lido, la prilo, la mepi, la arte y la bupi. Y la gran mayoría de los que usamos, pues son amidas, ¿no? Es importante que sepamos que todos los anestésicos locales tienen un pH que tiene que ver en relación, un pH y tiene que ver la relación del pH en el tejido donde lo estás infiltrando. Entonces, tú tienes un pH normal que es 7.4, tienes que recordar que hay tejidos como los tejidos infectados o inflamados que pueden tener un pH pues, más cercano al 5, ¿no? Más ácido. Recuerda que todo lo que sea de más hacia el 14 es alcalino, todo lo que sea más hacia el 0 es ácido. Entonces, el pH normal es el 7.4. Idealmente, nuestra solución anestésica tendría que tener un pH de 7.4, ¿no? No es así. Algunas soluciones anestésicas tienen 7.9, la gran mayoría. Entonces tenemos que esperar a que acidifique un poco para que llegue a 7.4, ¿ok? Bueno, el proceso inflamado, el proceso infectado, como les digo, tiene un pH cerca a 5 y entonces cuando estamos ahí, esperamos que el pH anestésico se alcance, pero ese es código Morse porque no lo entendí. Esperamos que el pH se alcalinice para que llegue a 5, entonces el bloqueo anestésico no va a pasar de 5, perdón, entonces el bloqueo anestésico no va a ser el adecuado nunca, ¿no? Y bueno, ¿cómo vamos a elegir? Creo que tienen problemas en la pantalla. ¿Alguien me corrobora que están viendo bien la transmisión, que están viendo bien la siguiente diapositiva? Doctor, sí se puede observar. Ah, perfecto, muchas gracias. Bueno, con respecto a la elección del anestésico, pues vamos a ver de acuerdo al tiempo que vamos a tratar en el tratamiento, de acuerdo a si vamos a ocupar vasoconstrictor o no, de acuerdo al tipo de paciente y de acuerdo a la cantidad máxima del anestésico que vamos a usar. Todos estos son factores que vamos a considerar. Obviamente, pues tienes que saber si tu paciente es alérgico a algún componente o al componente anestésico que vas a usar para que veas si puedes seguir con ese plan anestésico que tienes o tienes que modificarlo, ¿no? Bueno, los componentes de un cartucho dental pues son obviamente el principio básico, la lidocaína, la mepivacaína, un corrector de pH como es el ácido clorhídrico, un vehículo que es agua biestilada y lo vamos a encontrar en la caja o en el cartucho como un CBP, o sea, cuánto baste para, un coadyuvante que en este caso es el vasoconstrictor, un preservante que es el metilparabeno y un antioxidante que es el bisulfito de sodio.
Estos dos últimos componentes son los componentes que más tienen alergia, o sea, que más pueden producir alergia. Entonces, cuando un paciente llega y te dice, ¿sabes qué? Es que soy alérgico a la lidocaína. Lo más común es que sea alérgico o al metilparabeno o al bisulfito de sodio. Pero pues aquí tienes una opción, ¿no? Puedes usar entonces un anestésico que no tenga lidocaína y si el paciente no tiene problema, pues avanzas. Si el paciente te presenta alergia en dos anestésicos, entonces el siguiente paso sería mandarlo con un alergólogo, con un inmunólogo, para que entonces él le hiciera las pruebas para todos los componentes anestésicos y obviamente sería mejor que tú le dijeras al alergólogo, al inmunólogo, ¿sabes qué? Yo creo, el paciente me dijo que fue alérgico al alido, a la MEPI, y luego le hice prueba con ARTI y salió con una reacción ahí de hipersensibilidad. Entonces, yo creo que por ahí va. A lo mejor es alérgico más bien a los preservantes, al antioxidante. El antioxidante que usamos es bisulfito de sodio y el preservante que usamos es el metilparabeno. Entonces, el inmunólogo, el alergólogo se encargará de hacer pruebas una y otra vez sobre el paciente para que detecte y para que vea si en realidad es alérgico a la lidocaína, a la mepivacaína, a la articaína o bien al metilparabeno o al bisulfito de sodio. Gracias a Dios, esto es súper raro y gracias a Dios cuando llega a pasar se presenta de manera aislada y el paciente puede volver a ser sometido o es sometido sin querer o sin deber ser a un proceso anestésico con lo mismo preservante o antioxidante y el paciente no vuelve a presentar el periodo de alergia, ¿no? Entonces, gracias a Dios esto pasa muy raro, pero si te llegara a pasar y es otra vez y otra vez con diferentes anestésicos, entonces lo indicado aquí es que pares y que vayas entonces con tu alergólogo, ¿no? Es bien importante que estés pendiente de los pacientes que hacen alergia porque las alergias se pueden complicar de un momento a otro, ¿no? Y otra gran ventaja de esto es que cuando un paciente tiene alergia, las alergias graves corren en el momento donde estás infiltrando el medicamento o en los primeros segundos. Entonces, tienes que saber qué hacer y tienes que estar preparado. Obviamente, a lo que más le tienes miedo es a una anafilaxia, que se cierre la vía aérea y a que el paciente deje de respirar por una alergia así. Créeme, se ponen cabrones, se pone feo. Tienes que correr. El medicamento aquí de elección sería un esteroide. La marca comercial es Diprofast. Lo pones endovenoso, lo pones intramuscular y esto te va a permitir revertir un poquito la, la reacción alérgica del paciente y pues otra vez va a volver a ventilar, ¿no? Que es a lo que le tienes miedo, ¿no? Porque si el paciente deja de ventilar, pues se muere. Y bueno, dosis máximas, ¿no? Lidocaína con epinefrina de 7 miligramos por kilo de peso en un adulto y de 5 miligramos por kilo de peso en un niño, ¿no? Y Sinepi 4.5 en adultos y 4 miligramos por kilo en niños. El hecho de que estas sean las dosis máximas nos da mucha ventaja y nos da mucha oportunidad de que no tengamos, vaya, mucho margen de seguridad, pues porque casi nunca vamos a llegar al punto que necesitamos para que sea dosis máxima. Entonces eso nos da una gran ventaja, nos da mucha seguridad y pues Diosito cuida a sus animalitos, ¿no? O sea, nunca le vamos a poner tantos cartuchos al paciente como para llegar a la dosis máxima, espero. Y bueno, con respecto a la mepivacaína, pues adultos 6.6 miligramos por kilo y en niños 5 miligramos por kilo. Sin epinefrina es la misma, nada más en niño 4 miligramos por kilo. Y bueno, la articaína con epinefrina en adultos es 7 miligramos por kilo y en niños es 5 miligramos por kilo, pero ojo, deberíamos de emplearla solo en niños mayores de 3 años porque la articaína se fija en algunos receptores articulares, entonces preferiría no utilizarla o no es tan recomendable utilizarla en pacientes pediátricos, ¿no? Bueno, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Tienes un masculino, 23 años de edad, que tiene 70 kilos de peso y vamos a hacer un procedimiento que va a durar media hora, 30 minutos, no vas a durar mucho, entonces quieres hacer un proceso sin vasoconstrictor. ¿Para qué? Para que el proceso sea reversible más rápido, ¿no? Recuerda que cuando no usas vasoconstrictor, pues el metabolismo del fármaco es mucho más rápido, entonces el paciente va a tener esa reversión del efecto anestésico mucho mejor, mucho más rápido. Mi hija es bien coqueta, Dios santo. Ok, ¿cuál es el número máximo de cartuchos a utilizar?
Bueno, si tú tienes un paciente, nuestras constantes son estas. Tienes un paciente de 70 kilos y ya sabes que la concentración con mepivacaína es al 3%, entonces tú vas a hacer una multiplicación de 3 por 10, o sea, vas a tener 30 miligramos por mililitro. Entonces, por cada mililitro en el cartucho vamos a tener 30 miligramos de mepivacaína. Recuerda que los cartuchos tienen en América 1.8 mililitros. En Europa hay algunas presentaciones que tienen 1.9. Está bien, varía, es una tontera. Pues sí, pero hay que decirlo. Porque si en algún momento trabajas con medicamentos o con fármacos o con anestésicos importados, tienes que tener en consideración que tus dosis pues van a cambiar si calculas de acuerdo a los cartuchos. Bueno, la dosis máxima de mepivacaína sin vasoconstrictor al 3% es 6.6 miligramos por kilo. ¿Ok? Muy bien, estas son nuestras constantes. Repito, el peso, la concentración de nuestro anestésico y esto nos va a dar un total de 30 miligramos de mepivacaína por mililitro en el cartucho. O sea, recuerda que el cartucho tiene 1.8 mililitros. Entonces, nuestra dosis máxima de mepivacaína sin vasoconstrictor al 3% va a ser 6.6 miligramos por kilo. Entonces hacemos esta cuenta. La dosis por el peso es 6.6 miligramos por kilo de peso por 70 kilos. Nos da un total de 462 miligramos. Y vamos a hacer una regla de 3. Si nosotros tenemos 30 miligramos por cada mililitro, ¿cuántos mililitros es el total para 462 miligramos? Y entonces aquí nos va a dar 15.4 mililitros como dosis máxima de mepivacaína sin vasoconstrictor al 3% para este paciente, ¿va? Es algo súper fácil, súper tranquilo. Te pongo un ejemplo que puedes copiar, que puedes tomarle screenshot, que puedes subirlo, que puedes meterlo a tus historias destacadas, que me puedes etiquetar, que puedes irte a mis historias destacadas en conferencias y vas a ver el ejemplo y vas a poder ahí copiar y tenerlo a la mano todo el tiempo. Cuando estudiaba yo nos lo dejaban, traíamos un gafetito y nos pedían que en el gafetito estuviera esta tablita impresa y justo entonces enmicábamos la foto del gafete, la parte de adelante de la credencial y junto con una tablita atrás, donde en la tablita entonces decía como un ejemplo y decía la dosis máxima de cada anestésico y todo eso. Eso es genial, porque entonces pues nomás tomas la credencial y revisas tu dosis máxima, ese es tu ejemplo y haces tu regla de 3 para tu paciente y va. En realidad, pues, no vas a llegar a esa dosis, pues es un chorro. 15.4 mililitros es muchísimo. No vas a llegar a esa dosis, espero, ¿no? Sobre todo si estás pensando que vas a hacer un tratamiento como una colocación de una resina, no sé, algo tranquilo de 30 minutos, o sea, es demasiado, gracias a Dios. Entonces tenemos un margen de seguridad muy, muy, muy bueno. Entonces, si tenemos 15.4 mililitros de dosis máxima, lo vamos a convertir a cuántos cartuchos, ¿no? Entonces vamos a dividir 15.4 mililitros sobre 1.8 mililitros porque estamos en América y nuestros cartuchos tienen 1.8 mililitros cada uno. Entonces el total es 8.5 cartuchos. Yo no sé si tú hayas puesto 8.5 cartuchos, pero incluso nosotros cuando hacemos cirugía de terceros molares y quitamos los 4 juntos, no usamos tanto, pues, o sea, usas menos, ¿no? Ahorita voy a explicar cómo los vas a usar, en qué tiempo los vas a usar y cómo lo vas a hacer para que tus resultados sean óptimos y tu tiempo sea óptimo, para que esté menos tiempo el paciente ahí en tu consultorio. Recuerda que entre más tiempo esté el paciente ahí en tu consultorio, más estrés va a generar. Y esto incluye el tiempo de la sala de espera. Y recuerda también que el tiempo desde que el paciente llega hasta que el paciente es terminado de bloquear es el tiempo más estresante para un paciente, es el tiempo de más ansiedad para un paciente, ¿no? Entonces, tienes que entender que ese tiempo es tiempo súper valioso para ti. Entonces, tu anestésico o tu bloqueo anestésico no debe durar tanto como para que el paciente suba su estrés y su ansiedad, pero tampoco debe ser tan rápido como para que al paciente le duela, ¿no? Ahorita te voy a explicar las tasas de infiltración para que el paciente esté más cómodo, ¿no? Y bueno, como todos los fármacos, hay efectos adversos de estos fármacos, ¿no? Y bueno, los efectos adversos pueden clasificarse de acuerdo a cardiovasculares, de acuerdo al sistema nervioso central, de acuerdo a los que provocan más dolor, que provocan reacciones alérgicas o síncope o lipotimia.
Hay muchas controversia porque dicen que el síncope y la lipotimia pueden ser resultado de un proceso de estrés, pero sin duda alguna, si tú pones un anestésico que son vasodilatadores per se, directamente en la circulación sanguínea, vas a tener entonces más probabilidad de que tengas un síncope o una lipotimia, ¿no? Mm, El dolor, la hipersensibilidad generalmente se da cuando pones directamente el anestésico sobre la fibra nerviosa. Cuando tu técnica es así como muy exacta, el paciente va a decir que siente un calambrito. Y si pones ahí el fármaco de una manera rápida, el paciente va a tener más dolor, ¿no? Este, Cuando el problema puede ser cardiovascular, porque obviamente si usas vasoconstrictor puedes tener como una taquicardia y cuando no lo usas pues puedes tener una vasodilatación, ¿no? Y bueno, afecciones en el sistema nervioso central, como que el paciente este, tenga alguna pérdida de la conciencia o algo así, que podría ser más atribuido a que el paciente se vasodilata. Oye, Manuel, pues está muy chilo, ya vimos toda la teoría, ya vimos las bases, ya me explicaste como un resumen cómo hacer las dosis máximas y todo eso. ¿Cómo le hago para mejorar mi efecto anestésico? Porque pues yo ya sé hacer bloqueos anestésicos, ya en la carrera ya me enseñaron, pero pues yo sé que debe haber alguna manera para mejorar mi efecto anestésico. Ok, pues aquí te voy a explicar cómo le vamos a hacer, ¿no? Hay varias maneras. La primera y la más común, pues es aumentar la dosis del anestésico local. O sea, si pusiste un cartucho y no fue suficiente, pues pon un segundo cartucho. ¿Ok? Recuerda que tienes que saber cuáles son tus dosis máximas para que sepas hasta dónde puedes ir y hasta dónde puedes llegar y que no puedas exceder eso, ¿no? Esa es la primera. Y bueno, la segunda es administra un analgésico no esteroideo una hora antes del bloqueo anestésico. Está comprobado que la aplicación de AINES una hora antes del bloqueo anestésico mejora la percepción del paciente y la infiltración y disminuye las molestias del paciente. El AINE más estudiado para esto ha sido el ibuprofeno y la dosis más ideal para esto es el ibuprofeno de 600 miligramos. Pero si tu paciente es alérgico o no tienes ibuprofeno de 600 miligramos, entonces la sugerencia es un diclofenaco de 100 miligramos una hora antes para que el bloqueo anestésico sea más óptimo, ¿no? Y bueno, si hay un proceso infeccioso, asegúrate de impregnar al paciente con antibiótico por lo menos unos 3 días antes. Ya lo comentó en la ponencia pasada la doctora. Si tu paciente tiene un proceso infeccioso, asegúrate de que el paciente esté impregnado de antibiótico, ¿no? Es verdad que hay pacientes que van a querer, como dijo nuestra maestra, que van a querer que saques el órgano dentario ya, así como está, en ese momento, en esa cita. Está bien, pero lo ideal sería para nosotros que impregnaras al paciente por lo menos 3 días antes. Acuérdate, la razón de esto es que el pH del tejido infectado es diferente. Entonces tú quieres un pH más parecido al neutro para que entonces tenga mejor afinidad el bloqueo anestésico y tengas un efecto más ideal. Recuerda que te puse en la diapositiva, esperar es la clave, porque tú quieres que el pH el pH del anestésico migre hacia el pH del tejido, para que cuando vaya llegando al pH del tejido, el efecto vaya subiendo, subiendo, subiendo. Bueno, otra cosa que puedes hacer, por ejemplo, cuando está el tejido infectado, es alcalinizar el anestésico local. ¿Cómo lo vas a alcalinizar? Bueno, pues con una sustancia base que es el bicarbonato de sodio. Es al 8.4, tú colocas 0.18 mililitros dentro del cartucho, o sea, vas a tirar 0.18 mililitros y vas a aspirar 0.18 mililitros dentro del cartucho. O sea, una décima parte de lo que trae el cartucho con anestésico dental, con anestésico local, perdón. Se puso bien chilo el agua. Fer, me estás rayando la pantalla. Bueno, entonces puedes hacer esto y entonces cuando tengas un pH infectado, un pH más ácido, un pH con tejido, un tejido inflamado con un pH más ácido,
vas a entonces tener esa alcalinización del tejido y entonces tu efecto anestésico va a ser mejor. No sé si te ha pasado cuando estás trabajando en un órgano dentario que está muy infectado y lo quieres manipular, lo quieres luxar, el paciente tiene dolor, tiene dolor, tiene dolor y pues ya pusiste varias técnicas, ya reforzaste, ya volviste a subir, doblaste la dosis de cartuchos y todo eso. Entonces, pues lo que puedes hacer es alcalinizarlo. En realidad yo casi nunca lo hago, ¿no? Lo hice alguna vez en la residencia cuando estaba estudiando cirugía maxilofacial, cuando tenía abscesos grandes y tenía que entrar por la piel y todo eso, y pues obviamente había que hacer una incisión, y pues alcalinizábamos el tejido alrededor para que cuando metiéramos nuestro bisturí, pues al paciente no le molestara tanto. Bueno, otra cosa que puedes hacer es llevar la temperatura del cartucho a la temperatura corporal, porque vas a infiltrar un líquido, que en este caso es el anestésico local, directamente en el paciente. Y recuerda que la temperatura, pues generalmente del consultorio no es como que la misma temperatura corporal, ¿no? Generalmente el consultorio pues está un poco más frío, está un poco más fresco, entonces mm, no siempre vas a tener el cartucho a esa temperatura. Hay varios aparatos como este. Esto es solo un ejemplo. Hay muchas marcas. Hay quien de repente puso un foco ahí, una lámpara incandescente de esos focos que van acá arriba en el techo y puso una cajita de acrílico alrededor y ahí metía los cartuchos. Pues está bien, pero debes de llevarlo a la temperatura corporal. Recuerda que también son fármacos y que pueden tener complicaciones si tú excedes o cambias la temperatura del fármaco. Entonces, en estos aparatos, como el que está en la imagen, tú programas ahí a qué temperatura quieres que vaya, pues lo pones a 36, 36.5, y entonces cuando entra el líquido al paciente, pues la diferencia de temperaturas va a ser más reducida y va a ser mucho más adecuado para el paciente. Le va a molestar menos. Y bueno, esta es el tip y la clave más efectiva para mí y para todo mi equipo de trabajo y que he visto más. Obviamente no la descubrí yo, la estudiamos, la encontramos y es la misma que usábamos en la residencia donde yo estudié, donde yo me formé y donde muchos años se ha seguido enseñando, ¿no? Infiltra tu anestésico local a la tasa de 1 mililitro por minuto. O sea que si tú tienes un cartucho de 1.8 mililitros, vas a infiltrar en 1.8 minutos el primer cartucho. O sea, es lo que hacen estos aparatos. Estos aparatos dicen anestesia digital sin dolor, pero en realidad lo que hacen, o la razón por la que no tienen dolor, es porque van infiltrando el anestésico en una tasa de 1 mililitro por minuto o más lenta. A veces tardan más. Yo lo veo mucho en endodoncia, muchos amigos endodoncistas lo usan. La verdad es que mi hermana es endodoncista y la neta, pues no duele porque usa varias técnicas de estas que hemos mencionado, específicamente la tasa de infiltración. Tener un aparato como este es un aparato digital donde la infiltración sea así, te asegura que si no has aprendido a controlar la tasa de infiltración manualmente, la molestia sea menor, ¿no? Te lo hace más fácil, no te lo aseguro. Pero pues somos dentistas, tenemos mucha práctica, desde hace mucho tiempo estamos haciendo infiltraciones, entonces, pues digo, tienes el gimnasio en casa, ¿no? En el consultorio. O sea, cada paciente es un gimnasio y pues vete a una tasa de 1 mililitro por minuto y no deberías de tener mayor complicación. Por si esto fuera poco, infiltrar a una tasa lenta el anestésico local te hace ver o te hace saber que si en algún momento tienes alguna complicación, tu tasa de infiltración tan lenta te va a ayudar a que la complicación sea menor, porque la cantidad de fármaco que has colocado va a ser menor. Entonces te sirve mucho, ¿no? Entonces yo creo que este es tal vez el golden tip, el tip de oro, el gold standard cuando haces tu primera infiltración, ¿no? Esto es para cuando el bloqueo anestésico no esté dado. Una vez que el bloqueo anestésico ya está dado, pues ya no tienes que tener la tasa de infiltración, ¿no? Bueno, a ver, mucha teoría, pero te voy a enseñar cómo debes de hacerlo y cómo debe ser el paso a paso, ¿ok? Paso número 1, vamos a ver el ejemplo como si fuéramos a extraer un tercer molar inferior, ¿ok? Entonces, paso número 1, vas a infiltrar en la técnica troncular dentaria inferior despacio. Los primeros 20 segundos
solo vamos a infiltrar el botón de anestésico que entre cuando el émbolo se mueve, o sea, justo cuando haces la presión. ¿Por qué? Porque tienes que esperar a que cambie ese pH, porque tienes que esperar a que cambie esa temperatura. Entonces, infiltras un botón de anestésico y una vez que infiltras el botón de anestésico, esperas 20 segundos para la latencia del medicamento, para que cambie ese pH, para que cambie esa temperatura de tejido, ¿ok? Pasa ahí, pasan 20 segundos y entonces ya te vas a ir a poner el resto del cartucho a una taza de 1 mililitro por minuto. O sea, te vas a tardar 1.8 minutos más de infiltración. Hasta aquí, nuestro tiempo transcurrido anestésicamente son 2 minutos. ¿Sale? Ya pusimos la troncular inferior. Recuerda también que cuando estás trabajando y vas a infiltrar y la aguja va a entrar al tejido, tienes que provocar que el paciente se distraiga, ¿no? Que cuando vayas a entrar, por ejemplo, lo que yo hago es que separo con un espejo, con un separador de Minnesota y palpo la línea oblicua interna y la línea oblicua externa, el trígono retromolar y me voy un poquito hacia arriba, o sea, solo hacia la cara oclusal. Y esto va a determinar más o menos entonces la altura de la espina de Spix, que es una de nuestras referencias, y el plano oclusal. Quito mi separador, quito mi espejo y le digo al paciente, vas a sentir un jalón fuerte. Entonces, cuando va a entrar mi aguja, jalo fuerte la mejilla, pero le aviso, te voy a jalar fuerte la mejilla, porque así hago que el paciente acá se concentre en que vas a jalar fuerte la mejilla. Entonces, jalas fuerte la mejilla y metes la aguja al mismo tiempo. Entonces, el paciente dice, sí me jaló fuerte la mejilla y ya no sintió cuando entró la aguja. Metes el botón de anestésico y le dices, vas a empezar a sentir un líquido que entra, que presiona, que arde, que enchila, que pica como chile, como le quieras decir, pero siempre tienes que estarle hablando a tu paciente para que tu paciente entienda que estás ahí con él, que lo estás acompañando, que no lo estás dejando solo, que lo estás cuidando, que lo estás protegiendo. Entonces, porque es parte de nuestra chamba, ¿no? Entonces, le dices que va a sentir un líquido, que entra, que presiona. En algunas ciudades en México dicen que pica como chile, que enchila. Hay pacientes que dicen que esa es la mejor sensación que han tenido. La verdad es que cuando a mí me han anestesiado mi madre, no es la mejor sensación que yo tengo, pero tengo dentistas que soy paciente de dentistas, soy muy afortunado porque la neta se la rifan, ¿no? Entonces no debería de haber ningún problema por ahí, ¿ok? Entonces hasta ahorita llevamos 2 minutos de infiltración, ¿vale? Ok, punto número 3. Vamos a infiltrar un segundo cartucho en la misma zona. O sea, oye, Manuel, pero acabo de poner la técnica troncular y dental inferior. Sí, vas a poner un segundo cartucho ahí porque vas a hacer cirugía y quieres que tu paciente tenga un espectro anestésico o un tiempo anestésico suficiente para que tú lo operes, para que le des los cuidados, para que le pongas el láser o lo que le vas a poner después, para que se ponga hielito, para que vaya a la farmacia, se compre sus analgésicos, llegue a su casa y se tome sus analgésicos sin que sin que se le pase el efecto anestésico y que esté mucho más cómodo en casa, ¿ok? Entonces, pues pones un segundo cartucho en la misma zona, pero la tasa ya no importa tanto porque ya pasó tu latencia, ¿no? Entonces tú te vas más o menos una tasa de 30 segundos, el segundo cartucho vas a tardar más o menos 2 minutos y medio, ¿sale? El número 4 es que vas a esperar, ahora sí, tu latencia completa, tu latencia troncular, para que sean 4 minutos, ¿no? Entonces, cuando ya la anestesia está completa, cuando el proceso anestésico ya tuvo su efecto máximo, entonces tú en ese tiempo, entre los 2 minutos y medio y los 4 minutos, tú vas a acomodar tu instrumental, tu charola, vas a poner de acuerdo a los tiempos operatorios en tu instrumental y vas a facilitarte el trabajo, vas a encargarte que la pieza de mano esté en las revoluciones que tengas, que el compresor esté bien. Vas a preparar todo lo que tengas que preparar, siempre hablándole al paciente para que el paciente esté mucho más cómodo, ¿ok? Y una vez que pasen los 4 minutos, vas a hacer el punto número 5 y vas a infiltrar el primer refuerzo en la zona periférica a las papilas o a la incisión. Esto te va a tardar aproximadamente 30 segundos. Si el paciente le duele cuando tú estás ahí infiltrando, tienes que parar y volver a la tasa de 20 segundos, solo el botón, y otra vez 1 mililitro por minuto. Esto querría decir, o esto quiere decir que tal vez o te faltó tiempo
para los 4 minutos para la latencia, o bien que tu técnica anestésica no fue tan efectiva como pensaste, ¿no? Entonces piensa cuál crees que sea la razón de que esto esté pasando y vuelves a empezar, ¿ok? Como quiera que sea, ya infiltraste ahí, te vas a una tasa más lenta, pero si lo hiciste bien, tu tasa de infiltración aquí en el primer refuerzo va a ser 30 segundos por cartucho, entonces vas a llevar 4 minutos y 30 segundos, o sea, rapidísimo. Y luego vas a poner un segundo refuerzo en la zona bucal, del bucal largo, a una tasa de 1 mililitro por minuto. Entonces, tu tiempo total de bloqueo anestésico para un tercer molar, para una cirugía en tercer molar, son 5 minutos con 30 segundos. O sea, te aseguro que no anestesias a esa velocidad ahorita. Y te estoy explicando cómo hacerle para que al paciente no le duela. Si tú al paciente en 5 minutos con 30 segundos lo tienes bloqueado, el estrés del paciente se reduce, según algunos artículos, hasta el 80%. Es un chingo. Y entre menos estrés tenga el paciente, mejor le va a ir en el procedimiento, más te va a abrir, más te va a dejar trabajar, mejor te va a ir a ti en el proceso quirúrgico, ¿no? Y es lo que quieres que tu paciente esté bien, ¿no? Entonces, oye Manuel, pues ya puse 5 minutos y medio, ya puse todo como me dijiste, ¿qué sigue? Nada, inicia tu procedimiento. Si vas a hacer cirugía de tercer molar, puedes incidir en ese momento. Puedes meter tu bisturí, puedes meter tu hoja 15, tu hoja 15C, puedes agarrar tu electrobisturí, puedes meter tu legra, tu osteotomo, tu peristotomo, lo que necesites. Puedes iniciar en ese momento porque entonces tu bloqueo anestésico está listo, tu bloqueo anestésico está completo. Entonces podrías no esperar nada más. Hay doctores, que prefieren esperar un poquito, 1 minuto más, 2 minutos más, en lo que terminan de acomodar, en lo que termina el asistente de estar listo para ellos, y mientras están hablando con el paciente. Recuerda siempre hablar con el paciente, siempre, 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 siempre.